Vayan ingresando, jóvenes. Siguen ingresando, siguen ingresando. Ya. Bien, vea, ya, han ingresado ya casi todos. Bien, lo que... vamos a poner punterito. Recapitulando un poco entonces, estamos hablando de lo que en el anterior Zoom hemos visto entre el concepto de economía, ¿no? Y de qué voces griegas proviene esta palabra de economía, ¿sí? De oikos, casa, nomo, administración, ¿sí? Unida a las dos palabras oikos, nomos, que significa administración de casa, ¿sí? Pero después de esta partida, esto viene ese concepto en sí de economía, que habíamos dicho, tiene aquí subrayado, que es muy importante que entiendan este concepto de economía, ¿sí? Habíamos visto que es una necesidad y que son las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, ¿no? Nuestros recursos son escasos, definitivamente, ¿sí? En algún momento se agotarán nuestros recursos, ¿no es cierto? Especialmente el petróleo y esas cosas. Si no seguimos buscando más petróleo en otros sectores, entonces los que están en pleno proceso de producción se van a agotar en el tiempo, ¿no? Están agotando nuestros recursos. Entonces hay que buscar en otros sectores más. Creo que en la parte de los yungas de La Paz, creo que también decían que había las reservas de petróleo, ¿no? Ahí, en el Chaco también, en el Chaco boliviano, ¿no? Sucre, Tarija, por esos lugares, Villamón, por esos lugares también hay reservas, creo, reservas de gas que había que buscar y tratar de explorar esos lugares, ¿no? Después habíamos visto que es la micro y la macroeconomía. La microeconomía, aspectos individuales de la economía, como son las empresas, los consumidores, los mercados, demanda, oferta, ahorradores, ¿no es cierto? Y la macroeconomía, los aspectos agregados que tiene la economía, el empleo, exportaciones, importaciones, la producción, ¿no es cierto? Quienes producen, los empresarios, los industriales, ¿no es cierto? Producción. Bueno, ahora, los sectores de la economía también es importante tener una idea general de esto, de los sectores de la economía, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores de la economía? Un segundito, ¿estamos grabando esto? Sí, estamos grabando, ya. Lo que les decía, ¿no? Estos videos están grabados, jóvenes, por eso es que ese intervalo de Zoom a Zoom de 8 minutos, ¿no? Porque el primer video tiene que grabarse. Ya ves, cuando el internet está lento, tarda 5, 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, cada Zoom se graba. Es un video que nosotros subimos, ya les he dicho, subimos al Moodle. Eso lo tienen en esta clase, por ejemplo, lo van a tener en video grabado en el Moodle. Bien, los sectores de la economía.
es importante esto. Hay tres sectores fundamentales, ¿ya? Hay tres de los más importantes, de los más generales, si quieren, ¿sí? Entonces, hay tres. Son el sector primario, secundario y terciario. Ahí está el primario, el sector secundario y el sector terciario. Son tres sectores que tiene la economía, ¿ya? A ver, el sector primario comprende todas las actividades que están próximas a los recursos, dice, ¿no? A los recursos naturales, como son las agrarias, por ejemplo, la pesca, la caza, ¿no es cierto? El agro, definitivamente el agro, la parte de la agricultura, ¿sí? Un sector importante y a eso lo denominamos el sector primario, ¿sí? Es un sector grande que tienen las economías, ¿no? El sector primario, uno de los sectores sumamente importantes. Después tenemos el sector secundario, que también es sumamente importante. Dice que es la que transforma la materia prima o los recursos naturales, ¿no es cierto? ¿Y cuál es eso? A este sector secundario los llamamos el sector industrial, ¿sí? A ver, cada país tiene su fuerte, si quieren, en estos tres diferentes sectores, ¿sí? Por ejemplo, nuestro país en el sector primario tiene mayor preponderancia, por ejemplo, que el sector secundario, ¿sí? Porque nosotros no somos un país industrializado, ¿no? ¿O somos un país industrializado? No somos un país industrializado, ¿sí? No somos un país industrializado. Estamos en vías de industrializar, si quieren, nuestros recursos naturales, pero en vías. Por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina, de alguna forma sí son un país industrial. Brasil es un país industrializado, pero después vamos a ver eso, que no ha alcanzado el pleno desarrollo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, nuestra preponderancia es el sector agrario, pero más que el sector agrario va a ser el sector terciario, después vamos a hablar de eso, porque no somos un país industrializado, ¿sí? Entonces, otros países, su mayor preponderancia, sus mayores actividades es en el sector secundario, vale decir, en el país, en el sector industrial. ¿Y quiénes son los industriales? Los empresarios son aquellos que transforman los recursos o las materias primas en bienes finales que vayan a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el sector secundario, ¿ya? Entonces, ya tenemos el sector primario, que es la parte del agro, ¿sí? El sector secundario, que es la parte de la industrialización o de las industrias, o el sector industrial también se llama, ¿ya? Finalmente hay un sector que es el sector terciario. Hay otro sector también, ¿no? Hay otros sectores también, sector gubernamental, pero bueno, estos son los tres sectores más importantes, el sector terciario. Entonces, ¿a qué se refiere con este sector terciario? Aquellas que proporcionan o dan servicios, por eso estamos subrayando, ¿sí? Entonces, aquellos que dan servicio, fundamentalmente como ser el comercio, ¿sí? El transporte, la educación, la justicia, etc. Todos aquellos que proporcionan servicios, ¿sí? Y uno de los sectores más importantes de este sector terciario es el comercio, ¿no? El comercio y el transporte, ¿sí? Entonces, nuestra economía más está dedicado a estas actividades del sector terciario, porque hay mucha gente que se dedica al comercio, ¿sí? Hay mucha gente que se dedica al transporte, ¿no? Entonces, la mayor preponderancia, yo creo, ¿sí? Mayor preponderancia que el sector secundario de nuestras actividades son terciarizadas. Por eso decir, nos dicen, ¿no? A estas economías terciarizadas nos dicen. ¿Por qué nos dicen economías terciarizadas? Porque el mayor porcentaje de la población se dedica a esta actividad, ¿sí? Como ser el comercio, como ser el transporte. No estamos viendo, ¿no es cierto? Si no hay fuentes laborales, no hay industria, no somos un país industrializado, que tengamos empresas, ¿sí? Entonces, las tasas de desempleo son altas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Se dedica, pues, a otra actividad, que es la actividad terciaria, y donde está el comercio, justamente, ¿no es cierto? Pero estamos viendo en las calles, ¿no? Estamos viendo en las calles cómo el comercio está invadiendo las calles, ¿no es cierto? A ver, si ustedes fijan, es en la San Martín, entre Jordán, ahí,
Habían 2 o 3 puestos antes. Ahora ya casi toda esa acera oeste, ¿sí? Del mercado 25 de mayo, lleno de comerciantes, ¿no es cierto? Porque hay necesidad. Estamos viendo ahí abajo, no sé, en la parte de la Calatayud, del mercado Calatayud, las calles adyacentes están llenos de comerciantes, ya sean formales o informales, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos digamos, actividad comercial informal y a qué llamamos aquellas actividades comerciales formales? Sería, sería formar los que están legalmente constituidos y informar los que ya no tienen papeles y caminan ambulando en las calles. Ya, pues claro, sí. Aquellas actividades formales dentro del comercio estamos hablando, son aquellas que tienen, ¿no?, tramitados sus papeles en la alcaldía, que pagan un impuesto, ¿no es cierto? Que pagan, no sé, patentes, unas patentes creo que les dan y pagan, ¿no? Hay algunas que hay en las calles incluso que están asentadas y reclaman y dicen, ¿no? Yo tengo mi autorización para vender, dicen, ¿no? Sí, a ver, Lorenzo, ¿qué dices? Dice una pregunta, ¿por qué nos dicen países tercermundistas? Porque justamente somos países que somos países subdesarrollados. Por eso nos dicen, todos los países del tercer mundo dicen que somos países subdesarrollados, ¿no es cierto? Cuyas economías preponderantes son esas economías terciarizadas, ¿sí? Aquellos que somos economías subdesarrolladas. A ver, en el mundo hay países, el grupo de los 7, de los 8 creo que llaman, aquellos que han alcanzado el pleno desarrollo, ¿sí? Economías del primer mundo, incluso dicen, ¿no? A nosotros dicen economías del tercer mundo. Aquellos países, y la mayoría de los países latinoamericanos, por decir, países de una parte del África, del Asia, ¿no es cierto? Entonces son tercermundistas. Entonces hay economías que han alcanzado el pleno desarrollo y aquellas economías tercermundistas son aquellas que no son economías desarrolladas. ¿Cuáles son aquellas economías que han alcanzado el pleno desarrollo? Por ejemplo, Brasil, ¿creen que es una economía o un país desarrollado? Sí. No, todavía no, que va a alcanzar, está en vías del desarrollo, que va a alcanzar seguramente el pleno desarrollo más adelante. Pero hay el grupo de los 8, creo que llaman. ¿Cuáles son esos Sí, países que han dicen, alcanzado el pleno desarrollo? dicen, Sí, dígame. pero es que la diferencia entre Brasil es que ellos sus propios productos lo consumen como personas, ¿no? En cambio, yo me he dado cuenta que nosotros preferimos cosas extranjeras a explotar lo de nosotros mismos. Claro, sí, sí, claro, es que preferimos Yo, cosas, bueno, tenemos producción nacional, ¿no? Tenemos producción que podemos consumir. Eso es la idiosincrasia también de las personas, ¿no? Teniendo buenos artículos que podemos consumir de nuestro país, especialmente esto de la manufactura, pero a ver, jóvenes, nuestros confeccionistas que hacen esos blue jeans, creo que en el Alto, aquí mismo en Cochabamba, ¿no? En los gestos ustedes hay, pero hacen unos blue jeans de primera calidad que exportan y que hacen afuera, cambian la etiqueta y eso mismo nos devuelven. Lo que dice su compañero, preferimos comprar cosas de afuera teniendo nuestros propios bienes y de buena calidad, ¿sí? Y a precios realmente más accesibles, ¿no?, a las personas, pero nosotros tenemos que comprar cosas importadas, ¿no? Teniendo nosotros para consumir. Esta parte de la manufactura, jóvenes. Esta parte de la manufactura, hay ropa que hacen, pero de buenísima calidad en el país, pero no consumimos. Preferimos traer de afuera y, por supuesto, a costos más altos, ¿no es cierto? Berta, ¿qué dices? Licen, quería decir que también hay mucho el tema del contrabando en nuestro país, por ejemplo, en las fronteras de Tarija, y creo que aquí también en las fronteras de La Paz, y eso también hace que las empresas bolivianas no tengan, digamos, esa ganancia que tienen que tener y hace que haya despido de personal y entonces la tasa de desempleo aumenta en nuestro Claro, país.
Claro, claro, claro. La intervención de la muchacha, de la compañera, bien, bien, ¿no es cierto? Buenísima la intervención, dice el contrabando, pero si todas las empresas nacionales reclaman esto del contrabando, pero es bien complicado también. El gobierno está en la obligación de controlar este contrabando, ¿no es cierto? Ahí los empresarios ponen, hecho, hay un eslogan, hecho en Bolivia, hecho en Bolivia, hecho en Bolivia, están poniendo, ¿no? Pero el contrabando es completo, es difícil. Aparte de ahí está la corrupción, ¿sí? El contrabando es lo que nos está matando o que mata a los países que quieren desarrollarse, ¿sí? Entonces, eso, como dice su compañera, va en detrimento de las empresas, ¿no es cierto? Imagínense que no hubiese contrabando, digamos, de artículos de consumo. Nos llega de todo tipo de artículos de consumo, ¿no es cierto? De primera necesidad incluso, de contrabando. Y eso estamos consumiendo, pudiendo consumir lo nuestro, ¿sí? Por eso hay un eslogan que los empresarios, que la Federación de Empresarios Privados larga, hecho en Bolivia, ¿no? Lo nuestro, consuma lo nuestro. Es que también nuestra forma de pensar tenemos que cambiar de nosotros, ¿no es cierto? No siempre incluso lo importado, lo traído de afuera, es de menos calidad que nuestro producto que fabrican en el país, pero lo importado siempre queremos, ¿no es cierto? Esa forma de pensar tenemos que cambiar, el gobierno con spots publicitarios tiene que a la gente concientizar, ¿no? Que lo nuestro es mejor que lo importado en algunos casos, ¿sí? Y a precios menores a lo que se importa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice su compañera, eso es lo que está matando a la industria, al empresariado nacional, ¿sí? Tasas de desempleo, tienen que despedir, no ganan ni siquiera para cubrir sus costos de producción. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que despedir a gente, ¿no es cierto? O en muchos casos están en quiebra las empresas, no hay fomentos. No hay fomento, el Estado, el gobierno tiene que fomentar la producción nacional, tiene que fomentar a su población a que consuma el producto nacional hecho en Bolivia. Entonces, de esa forma vamos a ir desarrollando la economía, ¿no? De esa forma vamos a ir transformando nuestros recursos, nuestra materia prima en bienes finales, teniendo empresas bien fuertes, ¿no? Para que desarrolle el país, ¿no? Hay que decirlo más claro, eso lo vamos a ver al final, que nosotros necesitamos de la empresa privada. El Estado no puede abarcar todo. Necesitamos de empresarios, ¿no es cierto? ¿Quiénes generan empleo los empresarios y generan riqueza, ¿no es cierto? Entonces, eso es bueno, tiene que haber, ¿sí? Empresa privada, ¿no? Entonces, lo que les decía, somos economías terciarizadas, ¿sí? Porque el comercio es fundamental. Y salió una interrogante ahí, ¿cuál era el comercio formal, cuál era el comercio informal? El comercio formal es aquel que paga, ¿no es cierto?, sus impuestos, ¿sí? Están legalmente establecidos. Y los informales, como alguien decía, los informales, aquellos son que no pagan ningún tipo de impuestos y están ahí en las calles caminando, ¿no es cierto? Incluso están en lugares establecidos ahí, en las calles, pero que no pagan ningún tipo de impuestos. Eso había que preguntar a la policía municipal, policía urbana, que es, a las que dan estas órdenes que hacen que funcionen estas economías informales, ¿no es cierto? Entonces, eso también es una parte, es la lacra, porque quienes venden los productos traídos de afuera son estas economías informales, ¿no? Por eso también los empresarios no quieren, dicen, las economías informales nos están dañando, ¿no es cierto? Porque no pagan ningún tipo, nosotros los empresarios, para importar alguna materia prima de afuera o alguna herramienta, algo, pagamos impuestos y nuestros costos de producción se incrementan. Mientras hay otros que no pagan impuestos vía contrabando y aparte son economías informales y venden esos productos, ¿no es cierto?
Entonces, eso yo creo que el Estado tiene que reglamentar y poner mayor control en las fronteras. Ahí entra la corrupción, ¿sí? Todo el mundo no quieren ser ni ministros, quieren estar en fronteras, ¿sí? En la aduana, en fronteras, ¿por qué? Porque se pelearán por eso, por algo, ¿no es cierto? Entonces, eso se tendría que cortar de raíz y tener todo formalizado, todo legal, ¿no es cierto? Y que haya comercio, pero legal, que no haya contrabando. Eso, el contrabando está matando a la industria, a las empresas nacionales. Y es un freno para que haya desarrollo económico, ¿no es cierto? Entonces, a lo que íbamos, entonces hay 3 sectores de la economía: el sector agrario, el industrial y el de servicios. Nosotros, y les había dicho, ¿no? Les había dicho, ¿qué países han alcanzado el pleno desarrollo? Son 8 países, creo. Estados Unidos, Inglaterra, parte de algunos países de Europa, Japón, ¿no es cierto?, que han alcanzado el pleno desarrollo. Pero ¿cómo medimos el desarrollo de los países? ¿Cómo uno mide? ¿Cómo decide que un país está desarrollado? Por ejemplo, Brasil. ¿Es un país industrializado? Sí. ¿Pero que está en vías de desarrollo? Sí. Pero que no ha alcanzado el pleno desarrollo. ¿Por qué? Por tasas de analfabetismo todavía altas, ¿sí? Su población no está protegida por la población, o diré por los sistemas de salud que tienen, ¿sí? Servicios básicos llega a algunos sectores de la población, no tiene el grueso de la población, ¿sí? Entonces, para que un país alcance el pleno desarrollo, también se mide otras variables económicas, ¿no es cierto? ¿Para qué se hacen los censos? Creo que habíamos hablado en una clase. Los censos no se hace para saber cuántas, antiguamente sí, para saber cuántas personas hay, ¿no es cierto? Los censos. Pero los censos generalmente se hacen, o por ahora, con los censos podemos ver en qué situación está nuestro país en un momento determinado de tiempo, ya sea en aspectos educacionales, salud, económicos, vivienda, servicios básicos, porque preguntan un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces el censo es una radiografía o una foto en un momento determinado que nos muestra cómo está el país, en qué situación estamos creciendo, porque nos recomiendan hacer los censos de jóvenes después de 10 años. Bueno, los países que tienen mayores recursos pueden hacer sus censos cada 5 años, por decir. Pero nosotros, los países que no tenemos lo suficiente, porque un censo es costoso hacer un censo. Por eso es que se recomienda hacer cada 10 años. Entonces, en esos 10 años, ¿qué está pasando con el país? Por supuesto, ha crecido la población, pero ¿qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando? ¿La gente tiene vivienda propia? ¿La gente tiene vivienda propia? No. ¿La gente está trabajando? ¿Las tasas de empleo y desempleo cómo son? Entonces, eso nos refleja los censos, eso nos muestra los censos. Por eso es sumamente, ¿no? Ya ahora nos toca hacer ya, no sé cuándo se ha hecho el último censo, ya son más de 10 años creo, y toca ya hacer un censo en nuestro país para saber cómo estamos. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos estancados? ¿O más bien estamos decreciendo? Entonces, para eso se hacen los censos, para saber cómo está el país. No solo para saber si en personas, en habitantes está creciendo, ¿no? También es importante eso, ¿no? Saber cómo está creciendo el país. ¿Sí? ¿Cuántas personas tiene? Bueno, Santa Cruz creo que está llegando a los 3 millones, 2 millones y algo. ¿No? Cochabamba estamos sobre los 2 millones también. Entonces, el país necesita saber cómo está, porque de acuerdo al número de habitantes, hay representación parlamentaria, ¿no es cierto? Es por eso que las regiones quieren tener mayor cantidad de habitantes, generalmente entre La Paz y Santa Cruz, andan peleando quién tiene mayor cantidad de habitantes, ¿sí? Porque la representación en la asamblea plurinacional es de acuerdo al número de habitantes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en las elecciones, Santa Cruz tiene mayor cantidad de senadores y mayor cantidad de diputados, ¿no? Comparado con el Beni, por ejemplo. No tienen la misma cantidad. Es de acuerdo al número de habitantes, tiene su representatividad en la asamblea. ¿Sí? Mayor senador, mayor
mayores diputados, pero no solo para eso. Entonces las regiones quieren tener mayor cantidad de habitantes también para recibir sus regalías, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de habitantes, a las diferentes regiones va un monto, el Estado destina un monto de dinero de acuerdo a la cantidad de personas que hay en esos lugares. No es lo mismo los recursos que se les da a Quillacollo, a Sacaba, no es lo mismo que los recursos que se le tendría que dar, por ejemplo, no sé, a Independencia, no sé, a Tapacarí, esos lugares, ¿no? Entonces hay mayor concentración de personas en estas provincias que en otras provincias. De acuerdo a eso les llega un determinado monto de dinero, de recursos, ¿no es cierto?, para que ejecuten sus propios proyectos, ¿sí? Bien, entonces estos tres sectores de la economía son sumamente importantes. Después, a ver, los factores de producción. Los factores de producción. Esto es sumamente importante, de los factores de producción. ¿Ya? Estos factores de producción, les había dicho ya en la primera clase, para yo fabricar cualquier bien, ¿sí? Cualquier artículo, una mesa, una silla, no sé, una computadora, una ventana, una puerta, yo necesito factores de producción. Y con la interrelación de estos factores de producción, yo puedo generar un determinado bien, ¿sí? ¿Y cuáles son esos factores de producción? Estos tres importantes. Estamos viendo de modo general. Y que ustedes en algunos casos, en la anterior clase ya me habían dicho, ¿no? La materia prima, los recursos naturales, ¿sí? Que representan la naturaleza en sí. ¿Sí? Los recursos naturales también llaman tierra esto. Recursos naturales o tierra. Y a esto se le da una remuneración que se llama renta, ¿sí? A este factor de los recursos naturales, su remuneración a este factor se los reconoce como una renta. Entonces representa la naturaleza en sí, ¿sí? Donde se extrae toda la materia prima para los procesos de productivos o de producción. Uno de los factores importantes de producción. Nuestros recursos naturales de nosotros somos un país que gracias a Dios tenemos bastantes recursos naturales, pero falta transformar esos recursos naturales, ¿no? En nuestro propio país, generando valor agregado. Eso es lo que nos está faltando, ¿sí? Industrializar nuestros recursos. Después tenemos el otro factor de producción, que es el trabajo, ¿sí? El trabajo, el tiempo humano en la producción de los diferentes bienes y servicios, ¿no? Y a ese trabajo se los reconoce una remuneración que se llama salario, ¿sí? A este factor de producción, porque se necesita, en los procesos productivos se necesita el trabajo, ¿no es cierto? Entonces a este trabajo se los reconoce una remuneración cuyo nombre es salario. Después tenemos el otro factor de producción que es el dinero, el capital, ¿no es cierto? Y que es sumamente importante, el capital. Por eso que algunos de esta tendencia del capitalismo dicen, los socialistas están equivocados. El capitalismo nunca va a morir porque se necesita capital para generar producción, fundamentalmente, dinero. ¿Sí? Los empresarios invierten su capital en pagar a sus trabajadores, en comprar materia prima y en producir, ¿no es cierto? Se necesita el dinero. Es por eso que algunas economías de esa filosofía, de esa tendencia socialista, ya están cambiando, ya no son tan rígidos. En esas economías socialistas no había empresa privada. Es lo que les decía que vamos a hacer al final del semestre. ¿Sí? No existe empresa privada, no existía. Entonces, el capital es importante, sumamente importante para los procesos productivos. Entonces, con la interrelación de estos tres factores de producción, por eso se llaman factores de producción. Podemos producir los diferentes bienes, ¿sí? Que esos bienes van a ir a satisfacer las necesidades de la población. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con factores de producción. Yo generalmente les pregunto, les digo, a ver, menciones. A ver, en las preguntas de exámenes jóvenes, donde dice mencione, solo tienen que mencionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre hago esta pregunta, saco esta pregunta. Digo, a ver, mencione los factores de producción. Entonces,
¿Ustedes qué tienen que poner? Solo mencionar recursos naturales, trabajo y capital. Listo. Ahí estamos mencionando. Pero si yo les digo, explique los factores de producción, entonces seguramente ustedes harán una breve explicación de cada uno de estos factores de producción, ¿sí? Me dirán qué es recursos naturales, qué es el trabajo, o en algunos casos, a ver, muchos confunden esto, les digo, mencione las remuneraciones a los factores de producción. Estoy hablando de las remuneraciones a estos 3 factores de producción, que son los recursos naturales, el trabajo y el salario. Entonces estoy pidiendo que mencionen las remuneraciones. ¿Y cuáles son esas remuneraciones? Aquí está, se los he puesto aquí en subrayado. La remuneración al factor de producción recursos naturales es una renta. Se las reconoce como una renta. ¿Sí? La remuneración al factor de producción trabajo, ¿con qué se las reconoce? Ahí está subrayado con salario. ¿Sí? Y finalmente, la remuneración al factor de producción capital se las reconoce como, ahí está subrayado como un interés. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 factores de producción importantes que se dan en todos los procesos productivos. Con la interrelación, ¿sí?, de estos 3 factores de producción, los empresarios, si quieren, producen los diferentes bienes para que vayan a satisfacer las necesidades de la gente, ¿no?, de las personas. ¿Ya? Bien, después tenemos las principales divisiones de la economía. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Esto de las principales es sumamente importante también, las divisiones de la economía. ¿Sí? Es sumamente importante esto. La próxima clase, el próximo, ¿qué día es? Jueves, vamos a entrar a esta parte que es sumamente importante. Hay conceptos bien importantes de esto. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para finalizar la clase? Sí, dime. Yo soy. Buen día. Buen Todo día. esto que estamos viendo ahora va a pasarlo al grupo de WhatsApp para que podamos imprimirlo y estudiar ya en nuestras casas. Al grupo de WhatsApp. Esto va a estar en el Moodle, pero puedo pasarles esta partecita, jóvenes. Sí, al grupo de WhatsApp. Puedo pasarles. Pero de todos modos, esto va a estar en el Moodle. Pero el problema es que en el Moodle no estamos pudiendo ingresar. ¿Sí? Creo que hasta mañana se va a solucionar están haciendo algunos arreglos para tener mayor, digamos, para poder ingresar más rápido, ¿no?, el Moodle. Entonces, todavía no, parece que desde CIN les van a mandar sus nuevos, no sé, eso va a estar funcionando ya en los próximos días, ¿no? Mañana o el jueves. ¿Sí? De todos modos, yo les voy a pasar esta parte, ¿ya? Al grupo del WhatsApp, ¿sí? Para que lo tengan esto. ¿Ya? No hay problema, no me hago problema. Pero también va a estar en el Moodle, en la materia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lo vamos a imprimir, ¿no, Lice? Claro, lo ideal es que lo impriman, ¿no? Y para que lo tengan y de ahí estudien, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Que no lo tengan nomás ahí guardado en su, no sé, en sus archivos. Lo mejor sería que lo impriman y lo tengan, ¿no? Para estudiar de eso, ¿no? Tener a mano y estudiar y mirar, ¿no es cierto? Y esto les va a servir para los trabajos también que yo les vaya a dar, ¿no? Una práctica, les voy a decir, dicho que les vamos a hacer prácticas. Y de ahí ya van a tener a mano eso, no van a tener que volver a buscar dónde está, porque esto, bueno, como es los primeros temas, se puede, pero ya cuando vayamos haciendo más temas, ¿no? Entonces, ustedes se van a entremezclar. Entonces, lo ideal sería que lo impriman esto y tengan a mano para estudiar, para responder a las prácticas que yo les vaya a dar, ¿no es cierto? Siempre es lo mejor es tener a mano, ¿no? Como impreso, digamos. Si alguien quiere imprimir, lo imprime, ¿no? Y además la parte práctica también, que vayamos a hacer más adelante. En la parte práctica les he dicho que vamos a resolver ejercicios y eso sería bueno que lo tengan, ¿no? Que lo tengan a mano. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para concluir la clase? Ya. Bien, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos el jueves, ¿no? El jueves es nuestra próxima clase.
esta parte de factores de producción, o diré de sectores de la economía o principales divisiones de la economía, la vamos a hacer. Por favor, no falten, que es sumamente importante esto. Ya las clases están más regulares, ya el Moodle también se va a regularizar a partir de mañana y vamos a poder interactuar. Yo creo que la próxima semana ya vamos a empezar a darles algún trabajito para que me vayan entregando y vayamos haciendo notas acumulativas, ¿no? Vayan ganándose puntos, ¿sí? Entonces, para eso es importante que asistan a clases, ¿ya? Bien, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, luego, chao, Liz. chao. Chao, hasta Hasta luego. luego, dice. A por la sombrita. Sí, Hasta sí. luego. Hasta luego, jóvenes, hasta luego, hasta luego.